Es fin de semana y vos acabás de anunciar las actividades próximas a los chicos. Te acercás a uno de ellos cuando termina la actividad y le preguntás: ¿te veo el sábado que viene? Y él agarra y te dice: no puedo, tengo raid con mi equipo. Hay un silencio incómodo. Vos te quedás pensando, notás que algunos líderes se ríen por lo bajo. Pero lo cierto es que el mundo gamer no es un pasatiempo, es un entorno cultural donde millones de jóvenes y adolescentes pasan horas, forjan amistades y hasta construyen su identidad. La pregunta no debería ser si la iglesia debería estar ahí, sino de qué manera puede estar ahí con propósito. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca del impacto de la cultura gamer y cómo vos puedes aprovecharlo en tu ministerio. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. En las últimas décadas, hablando con líderes, me contaban cómo el impacto de la cultura gamer cada vez competía más contra sus programas y actividades. Cómo era que muchos chicos faltaban porque de pronto tenían un torneo, se encontraban para una raid con sus amigos. Y decía: es con un jueguito. Habiendo sido yo mismo una persona de la generación X que se crió en los videojuegos, yendo a los fichines, como le decíamos, y también haciendo ahí personas y amistades, fui viendo la evolución y la importancia que tiene esta cultura. Es más, yo fui uno de los nerds que se criaron y fueron haciendo la transición desde ir a un local de videojuegos, estar jugando, a pasar a los locales de juegos en red, hasta tener la comodidad de jugar desde mi casa. El tema es: ¿de qué manera hago para que los chicos no tengan que estar en esta difícil decisión o en esta competencia de actividades? Soy Daniel Cajal Drake y el día de hoy quiero hablarte de qué manera encontré yo y me sirvió, y cómo vos podés usar alguno de esos principios para encontrar la forma que mejor se adapta a tu grupo, de que la iglesia no compita contra la cultura gamer, sino que ingrese allá y también haga partícipes a esos chicos de las actividades y sea luz en medio de esas comunidades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, me parece relevante comenzar yendo a 1 Corintios 9:22. Ahí el apóstol Pablo, en la versión NBI, dice: me he hecho todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Para ponerte en contexto, Pablo, hasta este momento, está hablando de cómo, si bien él veía muchos diversos grupos de personas, él siendo judío, cuando estaba con personas judías, su forma de ser y de adoptar era la de un judío. Cuando estaba con personas gentiles, dejaba todas esas costumbres y forma de hablar como judío para buscar cosas en común con las personas que no eran judías. Cuando hablaba con una persona que era más débil, él mismo no se ponía como un ejemplo de superación, sino que hablaba desde su debilidad. Y por ahí nos ayuda mucho más a entender este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Y lo expresa así: sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo entendió que el mensaje no cambia, pero sí cambia el método. Y así como él se adaptó a las personas que no eran judías para llegar con el mensaje del evangelio, hoy los líderes tenemos que también aprender el lenguaje de una generación digital y gamer, y saber cómo nosotros podemos llegar con el evangelio ahí. Colosenses 3, versículo 17 nos dice lo siguiente: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, acá no estamos hablando de jugar por jugar, sino darle un propósito a esas interacciones, incluso a una partida online. Porque recordemos, nuestro propósito mayor es que el evangelio sea distribuido y esparcido por todos lados, que las personas escuchen y conozcan de Jesús. Y muchas veces implica entrar a esos lugares a los que quizás habitualmente no estamos acostumbrados. Quiero entonces compartirte 5 propuestas
para que vos puedas empezar a conocer más este mundo, esta cultura gamer, y ver la forma en que tu actividad, tus chicos, pueden ingresar ahí y ser luz en medio de estas comunidades. Y la primera de ellas que tenés que hacer tiene que ver con un mindset, y es que entiendas la cultura gamer, no que la juzgues. La cultura gamer no es solo videojuegos, es una comunidad. Tiene su propio lenguaje, su humor, su ética y su sentido de pertenencia. Los chicos no están ahí solamente porque les gusta un juego, sino por las personas que conocen a través de ese mismo gusto. Todos los que tienen ese juego en común y están participando empiezan a conocer a otras personas. Y así como en la vida real tenés personas más introvertidas y otras más extrovertidas. Y ojo que hay una diferencia. Muchos de los que son introvertidos en la vida real son extrovertidos en el juego, porque están tapados con un personaje. Ellos están detrás de un avatar. Entonces se les hace a algunos mucho más fácil la comunicación. Te digo más, incluso podés llegar a conocer muchos de tus chicos a través de una comunidad online que no vas a conocer en la vida personal. Así que tenelo como dato. Hubo un artículo en Newso 2024 que decía que más del 80% de los jóvenes de entre 13 y 25 años se identifican como gamers activos o consumidores de contenido gamer. Por si te estás preguntando desde el comienzo, ¿qué es esto de gamers? Bueno, son personas que consumen activamente juegos y pertenecen generalmente a una comunidad en línea hoy día en la cual disfrutan de jugar juntos e interactuar. Quiero que entiendas que si nosotros ignoramos ese mundo, nos estamos perdiendo una puerta de conexión directa con la realidad que ellos tienen. 80% dijimos que se reconocían hasta el año pasado. Entonces, no podemos estar fuera. Quizás no podamos ver a todos ellos, quizás no todos pasen por las puertas de nuestra actividad, pero muchas veces sí podemos llegar a ellos a través de estos lugares. Número 2. Identificar los valores y los antivalores del entorno gamer. Ellos tienen muchos valores positivos, por ejemplo el trabajo en equipo, la estrategia, la comunicación, la resiliencia dentro del juego. Nosotros muchas veces hablamos de una generación de cristal, pero dentro del juego desarrollan otros hábitos y valores. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos sacar esos aprendizajes y traerlos a la vida de hoy para estos chicos. Pero no todo es bueno. También hay muchos antivalores. Por ejemplo, hay mucho aislamiento. Porque ellos, para conectarse con otros, lo hacen desde su soledad. Por lo general encerrados en una habitación o en sus casas frente a las pantallas, pero totalmente desconectados de sus familias o las realidades. Por otro lado, algunos se vuelven competitivos en extremo, al punto de enojarse, tirar cosas, explotar, ¿sí? Incluso estar dispuestos a traicionar a sus propios compañeros con tal de conseguir ellos lo que quieren, ¿sí? También se generan muchas adicciones a estas situaciones. Y por otro lado, el lenguaje tóxico es parte común de esta realidad. Entonces, como líderes a nosotros no nos toca ver un punto u otro y rechazar la cultura, sino de empezar a redimirla, ¿sí? De ayudar a los jóvenes y a nuestros jóvenes y adolescentes a discernir qué cosas fortalece su fe y qué cosas la debilita. Entonces, identificar valores y antivalores es importantísimo para que vos ya entres con un mindset, con una cabeza, sabiendo a dónde tenés que apuntar y qué oportunidades podés aprovechar. Esto te da discernimiento y, como siempre decimos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos esté dando ese discernimiento para poder ver y entender y sacar ideas que podamos utilizar. Entonces, entendimos un poco de qué se trata la cultura, empezamos a ver los valores en los que se mueve, y el tercer punto tiene que ver con usar ese gaming como un puente para el discipulado. En vez de competir contra ese tiempo que pasa en los juegos, puedes usarlo como puntos de encuentro. Y te voy a tirar algunos casos reales. Por ejemplo, al final del video voy a tratar de dejarte el link a Good Squad Church.
Es una comunidad cristiana que transmite cultos por Twitch con grupos pequeños en línea y un discipulado digital. Pero ¿sabés qué es lo loco de esto? Que está todo basado en personas que juegan videojuegos. En otras palabras, ellos se definen como la iglesia para los gamers. Entonces, muchos de sus sermones, prédicas, se basan en algunos temas de los juegos que los chicos ven online. Lo trasladan, lo usan como imagen para explicar un principio bíblico y de ahí sacar un aprendizaje. Además, se encuentran a través de juegos o plataformas. Entonces, vos fijate cómo es toda una iglesia desarrollada y fundamentada para un entorno gamer, ¿sí? Así que después te voy a dejar el link para que lo chusmes. A mí me pareció súper interesante. Por otro lado, bueno, hay una comunidad de Filipinas que se llama Christian Fellowship XP. Y ellos organizan torneos cooperativos y también entre partida y partida tienen pequeños devocionales y reflexiones. ¿Ves por qué te digo a veces el discernimiento, lo importante que tiene? Porque por ahí de algo que vos viste en una partida podés sacar un aprendizaje. O ya podés tener listo algún patrón que vos notás. Y el tercer ejemplo. Hace unos meses en nuestra comunidad local de adolescentes, el líder actual, Benjamín, empezó a organizar encuentros con los chicos online. Entonces se juntan a jugar y van charlando. Te puedo dar un montón de ejemplos. Ponele que yo llevo muchos años en esto y como te dije, yo era una de esas personas que le encantaba ir y gastar fichas en los videojuegos y charlar con personas que nos íbamos encontrando. Si bien yo era muy tímido, veía que a través de los juegos nos poníamos a hablar de un juego y empezábamos a soltar un montón de temas. Entonces, muchas veces pensé cómo podía llevarlo a la realidad de las actividades. Te voy a tirar un ejemplo. 2009 comienzo en un grupo de adolescentes y hasta ese momento nomás eran un grupo de chicos que se juntaban en un terreno que teníamos de vez a jugar vóley un ratito y se iban. Entonces un día compro unas bebidas, nos ponemos a tomar algo, a compartir algunas galletitas y en ese turno les pregunto si juegan videojuegos. Ya ahí estaba en la mía. Y uno dice, sí, yo juego a tal juego en la Play, yo a tal otro, ay, ¿viste este? Y vi cómo empezaba a crecer su entusiasmo y su exaltación por lo que contaban. Le digo, ¿les parece si la semana que viene traigo el proyector? Unos parlantes, si ustedes traen la Play y después de jugar vóley nos quedamos jugando un rato. Imagínate el planazo que era para ellos. Estoy hablando año 2009, ¿sí? Todavía los juegos en línea y todo era algo apenas. Todavía, en todo caso, era en LAN. Online necesitabas muy buena conexión. Tenías que ir a un lugar que llamábamos los ciber. Ahí era donde vos ibas a conectarte, que ellos tenían una conexión de banda ancha buena y ya podías jugar ahí. Pero bueno, organizamos esto. Estos chicos vienen a la semana siguiente y dije, vamos a empezar a generar un sentido de comunidad. También vamos a preparar unas pizzas. Chicos, ¿comemos unas pizzas? Sí, imagínate, noche de play y pizzas. Entre los chicos y chicas que estaban en ese lugar y gracias a un par de personas que, mirá, con el corazón nos cedían la casa para estar ahí, porque después esa gente no dormía, esta pareja, es que empezó a crearse este entorno. Entonces al sábado siguiente nos juntamos la semana que viene, dale. Y ahí empezamos a hacer también reflexiones. Y de a poco se empezó a formar un grupo de adolescentes en el cual compartíamos de la fe, predicábamos el evangelio y jugábamos. Entonces, imagínate cómo esto creció en menos de un año. Y bueno, en ese tiempo fue muy criticado, pero me entero años después que cuando contaba algo de esa actividad todos me decían, ustedes eran esa iglesia que jugaba a la Play y ponía videojuegos. Entonces fuimos cambiando, incluso después hicimos una LAN party, que fue una noche en donde cada uno llevó una computadora, computadoras con los monitores de tubo así gigantes que eran más grandes que la computadora, las computadoras, conectamos un router y también toda la noche jugando. Entonces nos dio puentes para un montón de cosas. Podés aprovecharlo inmensamente. Si ya tenés al 80% de los jóvenes y adolescentes ahí, vayamos a evangelizar ahí.
lleguemos con el Evangelio a esos lugares. ¿Sí? Y no la quiero hacer mucho más larga, pero me acuerdo cuando Pablo va caminando y de pronto ve un altar al Dios no conocido. Primero, ¿qué hacía Pablo en medio de una ciudad tan pagana con tantos altares? Y el tipo agarra y le dice, yo les quiero hablar de este Dios que ustedes no conocen. Y todos se acercan enseguida a escuchar. Posiblemente nosotros tenemos que entrar a esos lugares, mirar un poco cómo es la cultura y empezar a extender el Evangelio ahí también. No me demoro más. Paso al punto número 4. Activa una noche gamer con propósito en tu iglesia. ¿Cuál va a ser la idea? Como te conté recién, transformar un espacio de ocio en una experiencia espiritual compartida. Te voy a dar algunas cosas que tenés que tener en cuenta. Primero, prepara consolas, computadoras o juegos cooperativos o creativos, ¿sí? Podés agarrar y recurrir al Minecraft, Rocket League, Just Dance, FIFA. Buscá vos los juegos, podés hacer incluso una encuesta entre los chicos. En segundo lugar, empezá con una breve reflexión, ¿sí? ¿Qué aprendemos sobre el trabajo en equipo y la humildad cuando perdemos o ganamos? Tercero, ten en cuenta que jueguen por grupos, mezclar adolescentes con líderes. No se queden los líderes aparte mirando, sean partícipes, que los chicos los vean a ustedes codo a codo con ellos, ¿sí? Y podés cerrar con un mini devocional usando el pasaje de Filipenses 2, 3 y 4 en cuanto a servir con humildad y valorar al otro. ¿Cuál va a ser el resultado? Los chicos se divierten, comparten y ven que la fe también se vive en comunidad, incluso en estas comunidades, ¿sí? Y acordate lo que te dije, así como ya en la actividad de adolescentes hice una LAN party donde los chicos se quedaron, prepara muchas de estas cosas. Prepárate pizzas, prepara algo para que pasen un rato, para que después cuenten un poquito sobre lo que les gustó del juego y vos mismo podés llevar la reflexión ahí, donde ellos hablan. Te aseguro que si la diseñás, la pensás bien, esta actividad puede desear y que los chicos te pidan que se repite, pero en la repetición que lleven amigos. Entonces es una oportunidad magnífica para que empieces a crecer en esos lugares. Y en quinto lugar, formar líderes que son gamers dentro de tu ministerio, ¿sí? Identifica a esos chicos que tenés que son apasionados por los juegos y enseñarles a liderar con propósito. ¿Por qué? Porque ellos a su vez participan de otras comunidades. Y ellos, cuando tienen el propósito de ser luz y llevar el evangelio ahí, vas a empezar a extender y multiplicar muchísimo esta misión que nos dejó Jesús de llevar el evangelio a todos lados. Tengo dos ejemplos en cuanto a esto. Un ejemplo concreto: Life Church en Estados Unidos desarrolló equipos de gamers voluntarios para moderar comunidades online y evangelizar en juegos populares. Puedes entrar a lifechurch.com y vas a encontrar life.church y vas a encontrar que en 2023 ellos generaron todo este proyecto. Quiero que tengas en cuenta algo: estos jóvenes entienden un lenguaje que muchos adultos no dominamos. En otras palabras, ellos son misioneros digitales y nos toca capacitarlos en este entorno al que a nosotros nos cuesta mucho más llegar y que nos va a costar cada vez más, para que ellos sean los que empiecen a misionar también ahí, en un mundo que hoy día es digital y no tiene que ver con las fronteras físicas que tenemos o geográficas. Te dejo algunas preguntas para discutir en equipo. En primer lugar, ¿cómo podríamos usar los videojuegos en un entorno gamer para conectar con los jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad? ¿Qué límites sanos tendríamos que establecer al integrar esta cultura en el ministerio? ¿Y a quién podríamos invitar a liderar o iniciar una actividad gamer con propósito en nuestro grupo? Como aplicación práctica, por un lado te dejo el reto personal de hablar con un joven que está metido en el mundo gamer de tu grupo. No que le prediques, sino que le preguntes qué juega, qué le gusta, qué es lo que él aprende. Y te vas a dedicar a escuchar. Esta va a ser tu misión de investigación. Vas a empezar a interiorizar esa información. En segundo lugar, el reto va a ser grupal.
van a tener que planificar con tu equipo una noche gamer con propósito en tu iglesia o en tu casa. Reunite con el equipo para reflexionar qué conexiones sugieren, qué temas de fe aparecen naturalmente. Y si podés, incluir a alguno de estos chicos que ya está metido en el juego para que les dé propuestas y sugerencias de cómo llevarlo a cabo. Quiero cerrar con esta reflexión. ¿Estamos usando la cultura gamer para acercar a los jóvenes a Jesús o le estamos dejando en manos del mundo? Recuerda que los videojuegos no son el enemigo, son el nuevo idioma de una generación que necesita conocer a Jesús. Usar la cultura gamer es una forma de discipular con relevancia, pero hay una pregunta que muchos líderes tenemos que responder. ¿Estamos solo conectando o realmente transformando esa cultura? ¿Será que estos chicos muchas veces acceden al mundo digital para escapar o refugiarse de sus realidades? En el próximo episodio vamos a estar viendo cómo acompañar a jóvenes en familias disfuncionales o con conflictos severos. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.